El día de hoy vamos a comenzar a utilizar el software de Romance CAD en su versión 2D. Existe la 2D, la 3D, la de para sacar consumos, por nombrar algunas. En este caso la 2D prácticamente la utilizamos para la parte de digitalización de algunos patrones. Para poder comenzar a trabajar en nuestro software vamos a ubicar primero nuestros menús de trabajo. Podemos observar que al lado izquierdo tenemos menús de dibujo en los cuales tenemos segmento, círculo, un círculo ya con una medida dada, rectángulo, curva, edición de curva, prolongación, punto, texto, por nombrar algunos. Patronaje, tenemos margen, un margen variable, simetría, herencia, contorno, muescas, etc. Graduación, piezas. Podemos observar también que estos mismos menús se encuentran en la parte superior. ¿Qué varía de un menú a otro? Que no tenemos la parte del dibujito y podemos darnos una idea de lo que va a realizar. Y en la parte superior solamente tenemos los símbolos y la definición, por ejemplo, una polilínea, una curva, pero nos dice más o menos qué es lo que realizaría. Cabe señalar que en la parte superior tenemos mucho más elementos que en la parte lateral, como podemos observar. Ahora, vamos a comenzar. Podríamos seleccionar el elemento de segmento, básicamente es un elemento de una línea recta. Podemos apreciar que aparece un número 1, que quiere decir en el punto donde demos clic, ahí va a iniciar nuestro segmento, y en el punto donde demos finalizar, o el segundo clic, donde nos marca el 2, terminaría nuestro segmento. Podemos ver que se termina y podemos realizar segmentos diferentes, ya sea en horizontal, en vertical, o con algún ángulo. Ok, pero apreciamos que no se termina de definir la función. Entonces podemos darle a la letra Escape y terminamos ahí esa función. Pero podemos apreciar también que no tenemos alguna dimensión o características de nuestros segmentos. No sabemos la longitud, no sabemos el ángulo. Podemos dar clic sobre alguno de los elementos y nos dice, ok, está la longitud, pero no la puedo modificar. Para poder entrar a las características o las propiedades de esa línea, damos a la letra P y del lado izquierdo, del lado derecho nos aparecen todas las características de nuestra línea. A qué ángulo se encuentra, cuál es su longitud, etcétera, sus coordenadas. ¿Qué podemos modificar aquí? Por ejemplo, yo quiero que mi línea no sea de 180, sino que sea de 200. Y solita se ajusta. Cabe señalar que todo va a estar en milímetros. Aquí tenemos la parte del espesor, que nos afecta a este espesor, que podemos hacer más gruesa o más delgada nuestra línea para poder diferenciarla. Y aquí tenemos la parte de capas. Podemos tener múltiples capas, como en algunos otros software de diseño, para poder trabajar en diferentes capas, diferentes elementos. Generalmente vamos a trabajar en nuestra capa 1, que sería el patrón principal, y en las demás capas podríamos trabajar elementos adicionales. Por ejemplo, en esta línea, ahora selecciono esta de aquí, estoy trabajando sobre ella y me dice que un ángulo de 47 grados, por ejemplo, yo quisiera que ese ángulo en lugar de 47 fuera 60, y solita se ajusta. Posteriormente tenemos el círculo, igual me marca el punto número 1, que sería el centro del círculo, como se aprecia aquí, y el punto número 2 sería el final del círculo, de esta manera. No tenemos tampoco la definición de las dimensiones del círculo, solamente la que le dimos tal cual, pero recordamos que del lado derecho podemos modificar el radio, el espesor y las coordenadas del centro, como lo podemos apreciar ahí. Ok, yo quisiera tener referencias de en qué punto voy a poner mi círculo, por ejemplo, si quisiera en el punto inicial o en el punto final. Podemos seleccionar un círculo y con la tecla Shift podemos apreciar que aparecen varias de las referencias. Entonces, con Shift me pone las últimas referencias que tuve antes de. Vamos a decir que empiezo aquí para que sea exactamente en ese punto y termino. Wow. Tenemos también aquí un círculo, pero a este círculo desde un inicio ya podemos darle la dimensión, digamos que vale 10 milímetros
de radio, 20 milímetros de diámetro, y nosotros en el punto donde pongamos nuestro circulito, ahí va a quedar. Así podemos hacer varios círculos en diferentes posiciones. Ahí me marca los últimos círculos. Ok, ponemos también esta parte del círculo, le digo que sí, y selecciono la tecla Shift y espacio. Primero tengo que seleccionar en qué área voy a trabajar, en esta área. Shift espacio, también me debería marcar los puntos, o con la tecla Shift tal cual. Voy a terminar ahí. Luego me dice, voy a tener un rectángulo, como en cualquier otro software de diseño. Tengo el rectángulo, pongo la posición, selecciono la línea, pero un pequeño detalle aquí, solamente me modifica línea por línea, no me modifica todo el rectángulo. Vamos a apreciar ahí, tendría que modificar línea por línea para que este rectángulo tuviera coincidencias, que es un pequeño detalle que encontré. Posiblemente estoy equivocado y hay alguna forma de modificar el rectángulo completo, pero hasta el momento esto es algo que encontré. Posteriormente podemos tomar la de curvas. Curvas en algunos otros software de diseño se llama Spline o Spline. Me da un punto de inicio y conforme yo vaya poniendo puntos, mi curva se va a ir generando. ¿En qué punto se va a terminar de generar la curva? Hasta que yo presione la tecla Fin en mi teclado con clic derecho y le doy a validar. Y ahí termina de generarse la curva. Me permite volver a generar nuevas curvas. Para salir, recordamos que es Escape. Ahora, si yo selecciono esta curva, no me permite hacer modificaciones en los nodos o en los puntos donde yo la fui curveando, valga la redundancia. Le doy adición de una curva, selecciono mi curva y podemos ver que aparecen los nodos donde se fue generando esa curva. Entonces puedo movilizar este punto y no me va a generar el cambio de curva hasta que le dé a la letra, a la tecla de clic derecho y a opción de validar. Hasta ahí va a ser la generación. Antes de eso, todos serían previsualizaciones. Entonces doy un clic sobre el punto, me movilizo hacia donde lo requiera. Puedo movilizar varios puntos y de esta manera extender, girar, etcétera, mi curva hasta que yo doy clic derecho y validar, se realiza. Ahora tenemos aquí la opción también de prolongar. ¿Prolongar para qué me sirve? Como su nombre lo dice, para prolongar una curva o prolongar una línea. Si yo selecciono mi línea aquí, me dice punto 1, ¿dónde va a ser? Aquí, hacia donde la voy a prolongar, hacia acá. Entonces ya sabemos que con la tecla fin o validar, terminamos esa acción. Ahora, podemos apreciar que en la mayoría de los casos hacemos zoom in o zoom out. Primera opción, para poder hacer encuadre, control 0 y me hace un encuadre completo, o lo que se le llama un zoom completo. En la parte de abajo tengo aquí control 9, que me da la opción para un zoom dentro de un rectángulo o dentro del área que yo escoja, y a un lado se encuentra control 0. Control 9, hago un zoom, hago una ventanita con mi mouse, como lo podemos apreciar en este punto, y con control 0 o presionando la tecla de zoom general se encuadra. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Las opciones básicas. Podemos hacer un zoom con el scroll de mi mouse, pero para poder acceder a esas opciones requerimos activar este pequeño botón que aparece aquí con la mano y una crucita. Ahora sí, con el scroll puedo hacer zoom hacia adentro o zoom hacia afuera. Si presiono la ruedita de mi mouse, puedo hacer paneo. ¿Cómo más podría mover mi área de trabajo? Con las flechas de mi teclado, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la
derecha. Ok, ¿puedo trabajar en múltiples pantallas? Sí, por ejemplo, aquí le digo que quiero una nueva modelo. Ok, me pasó ese nuevo modelo. Pero resulta que yo quería estar viendo los dos modelos al mismo tiempo. Con clic derecho y mosaico, puedo estar viendo los dos modelos en caso de que requiera información de uno hacia el otro o viceversa. Ok, ahora voy a seguir en este otro modelo. Voy a cerrar el anterior, le voy a decir que no me guarde modificaciones. Vamos a hacer una pequeña aplicación de lo que hemos estado viendo hasta el momento. Entonces vamos a decir que tengo un pequeño segmento de aquí a aquí. Oye, pero no tengo cómo saber desde un inicio si es completamente horizontal, si es completamente vertical. Recordemos que con la tecla Shift puedo acceder a las referencias. Entonces ahí me marca una línea completamente horizontal, completamente vertical, un ángulo a 45 grados, etc. Ahí está. De momento lo voy a dejar a mano alzada. Vamos a decir que vamos a hacer una especie de chinela. ¿Por qué? Porque no tenemos medidas exactas, ni mucho menos. Pero digamos que tengo aquí mi punto de referencia. Comienzo a hacer mi curva. Y digamos que termina aquí. Recordamos tecla fin o con validar. Ahora me falta la otra curva para el cierre. Ya de nuevo, selecciono curva o ya está seleccionada mientras no le dé escape. Voy a buscar mis puntos de referencia. Entonces viene aquí y digamos que va hacia aquí. Damos escape o, perdón, tecla fin o validar y ya tenemos ahí nuestra pequeña pala, que sería uno de los lados de la chinela. Ok, si quisiéramos terminar esta chinela o espejear, tendríamos que ir a la parte de patronaje, adelantándome un poquito. Tenemos aquí una herramienta que se llama simetría. Si yo selecciono simetría, de momento no me permite hacer nada. ¿Por qué? Porque necesito seleccionar primero los elementos a los que les quiero hacer simetría. Entonces, genero un recuadro, tomo estos dos elementos a los que quiero darle simetría. Ahora sí, selecciono simetría y podemos ver que se habilita. Voy a tener tres opciones: simetría simple, simetría con copia o simetría con copia de dependencia. Vamos a ver cómo funciona cada uno. Simetría simple solamente me va a hacer la copia y me la va a pasar de un punto hacia el otro borrando el original. Entonces le digo que ok, aparece una línea con puntos, lo cual me indica que cuál va a ser mi eje de simetría. Doy clic y podemos apreciar que mi simetría se generó, pero se generó sin dejar el original. Eso es la de simetría simple. Voy a dar control Z para regresar a donde estábamos. Vuelvo a seleccionar mis elementos. Les digo de nuevo que quiero una simetría, pero vamos a ver cómo funciona una simetría con copia. Le digo ok. ¿Cuál es mi eje? Selecciono mi eje y ya se seleccionó ese punto. Se generó una simetría. Aquí está un poco chueca mi punta, pero bueno. Entonces se seleccionó estos dos elementos, el eje, y se generó una copia. Pero esta copia es completamente independiente a lo que es la parte inferior. ¿A qué me refiero con eso? Si yo modifico la parte inferior, donde está adición de una curva, por ejemplo, selecciono esta curva y modifico, digamos aquí, este punto, recordamos clic derecho, validar, no se modifica la copia. Caso contrario de lo que pasaría con simetría con dependencia. Ok, me voy de nuevo hacia atrás. Ahí está. Entonces, simetría con dependencia. Recordamos, seleccionamos primero los elementos. Ahora simetría con copias dependientes. Aceptamos. Y me genera. Parece exactamente lo mismo, pero, por ejemplo, si yo selecciono la modificación de la curva, ahora doy clic y modifico, no sé, mi arco para que quede un poquito más suave. Al momento de dar validar,
podemos ver que mi dependencia también se modifica. Y de esa manera podemos ir ajustando nuestros modelos. Todo va a, valga la redundancia, depender de si voy a modificar o no depende uno del otro. Si van a ser completamente independientes unas curvas en simetría de las otras, con una copia es normal y puede funcionar. Ahora, me voy a adelantar también un poquito acá a patronaje y vamos a ver la opción de margen. Me dice, tengo un margen a 20 milímetros. Yo esto lo puedo modificar. ¿A qué me refiero con margen? Margen, yo selecciono una línea y le digo hacia qué punto se va a seleccionar una línea copia de esta línea base. ¿Para qué me sirven esos márgenes? Por ejemplo, cuando quiero aumentar un poco dentro de mis cortes. Resulta que quedaron demasiado exactos y necesitamos que dé un poquito más. Entonces en mi modelo vengo, le doy un poquito más de margen y no modifico todo el proceso. Y así puedo ir ajustando. Margen en multicurva y un margen variable. Vamos a decirle que, ok. ¿Cuál va a ser mi curva? Esta va a ser mi curva. Entonces, vamos a decirle que lo aplique. Y también le vamos a decir que lo valide. Ahora, vamos a decir, por ejemplo, que mi primer margen va a ir a 11 y así voy jugando un poco con él. Puedo poner manualmente los valores o puedo irlos jugando de esta manera, nada más para demostración. Como podemos apreciar, no es completamente la misma altura. ¿Esto para qué se le llama en ocasiones? Como un margen desvanecido o un desvanecimiento en el corte. ¿Para qué? Para que tenga diferentes alturas. Validamos y podemos apreciar que ahí mi margen se encuentra a diferentes alturas. Obvio me queda un poquito feo, pero eso es con cuestiones de tiempo. Aquí ya tenemos prácticamente nuestras herramientas básicas para comenzar a digitalizar. Ok, si quisiera comenzar a digitalizar, vamos por ejemplo, vamos ok, tenemos una nueva área de trabajo. Vamos a introducir ahora una imagen. Vamos a decirle que tenemos una imagen, insertamos una imagen, vamos a dejarla tal cual, con talla original, le decimos ok. Me va a mandar a mi buscador voy a seleccionar esta imagen. La abrimos, me va a decir que en qué punto la quiero, allí. ¿Dónde la voy a colocar? Aquí en el origen. Recordamos con control O, control 0, ahí está centrada nuestra imagen. Y ya podríamos comenzar a trabajar sobre ella. Si la selecciono, me da las opciones de imagen y dentro de ella obtenemos una que se llama transparencia. Vamos a decir que la transparencia la hacemos mediana. ¿Para qué? Para poder visualizar las líneas sobre ella. Sobre ella, posicionando las líneas, los segmentos o las curvas que requiramos para poder digitalizar esta pequeña chinela.